Bendiciones a todos ustedes que sintonizan una vez más a su pastor y doctor Nicanor González, representando nuestra incorporación de Good Samaritan Center Monastery Church. Y aquí estamos para entregarle una vez más un programa informativo acerca de la apología del Evangelio de Jesucristo. Y mientras presentamos y hablamos, estamos evaluando todo, haciendo conexión con todo lo que está dentro, fuera, dándole un vistazo al pasado, al presente y al futuro. Usualmente cuando conocemos el pasado, vamos a conocer por qué está sucediendo en el presente lo que está sucediendo. Y a la misma vez vamos a tener una vislumbre, una idea de lo que nos espera en el futuro. Es el orden de la vida. La vida se compone de dos cosas: decir y hacer. Dentro del tiempo se compone del pasado, presente y futuro. Y de ahí mana la vida, mana toda nuestra existencia humana, y que ningún ser humano puede escaparse de esa realidad de decir y hacer, pasado, presente y futuro. Lo demás entra en un plano secundario. Y aquí estamos para seguir la conversación que tuvimos anteriormente acerca de la enseñanza del Evangelio, que es la extensión de lo que habló Jesús cuando Pablo habla, Pedro habla, Santiago habla y los demás que escribieron hablan. Ellos simplemente hicieron una extensión de enseñanza, de explicación de lo que intencionó y quiso decir Jesús. Y que aún los discípulos no pudieron entender y comprender un sinnúmero de cosas simples que Jesús le había enseñado a ellos en esos 3 años y medio que ellos tuvieron en el mejor instituto bíblico de todos los institutos que hay en el mundo. Ese fue el mejor, porque estaba el maestro de los maestros, el fundador de la iglesia, el autor de eterna salvación, el que hizo la vida eterna, como dice en 1 de Juan 2. Y que él se le dio todo el poder, la autoridad, dominio, soberanía, supremacía, la alabanza, la adoración, el imperio, la majestad, la riqueza, la inteligencia, la sabiduría, la excelsitud. El Padre determinó que él estuviera con toda esa realeza de poder y autoridad. Y es el orden que va, ¿no? Y cuando hablamos del pasado, es para que en el presente nosotros podamos ponernos al día. Porque a veces que en el presente estamos preguntando por qué esto y esto y esto y esto y esto, y por qué eso es así, por qué esto no es así. Bien. Porque hay una manifestación de ciertos grupos hoy en día que aparentemente usted y yo no sabíamos. Porque el sistema de gobierno
anda por esta línea de pensamiento aquí en los Estados Unidos, en Europa, en África, en la China, en Asia, en la India, porque hay mover de confederación de naciones que se están uniendo como la OTAN, NATO, como se llama, que se han unido para ayudarse, para pelear contra otras naciones, que se levante contra una de esas naciones. Y todo eso tuvo su fecha, su tiempo, su época y sus razones para su existencia. Nosotros como maestros de historia estamos tratando de hacer una conexión. Que cuando Pablo dice en Romanos 13, verso 14, y esto, verso 11, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora. Eso es intrigante, impresionante, que 2000 años atrás está el apóstol casi mayor de todo, el apóstol Pablo, que escribió una cuarta parte del Nuevo Testamento, diciéndonos a nosotros que tenemos que conocer el tiempo. Y el tiempo no lo vamos a conocer si no conocemos la palabra de Dios. Si no conocemos los eventos proféticos dentro de la palabra de Dios. Si no hemos leído y estudiado cómo es que esto se va a manifestar hoy en día en nuestro presente. Entonces ese conocimiento va a crear una paz y una tranquilidad, un sosiego en nosotros, para que cuando leamos el Salmo 4, verso 8, podamos decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Y que si en un momento hay insomnio, si en un momento hay un despertar, si en un momento no se puede dormir, eso se puede pasar por alto, que son momentos, circunstancias, situaciones, noticias que se dieron por la noche a la persona, y eso está maquinando en el inconsciente. Y cuando el consciente se acuesta, el consciente está supuesto a dormirse, pero el inconsciente, cuando está maquinando con la información que recibió, no deja al consciente dormirse. Y ahí es que es donde se manifiesta el insomnio. Y a veces que bebemos una pastilla Ambien, que para el sueño, una luneta, sunata, eso, pastillas para dormir, o bebemos un té de cualquier cosa para calmar el sistema nervioso. Y puede resultar, como no puede resultar, porque hay que desactivar en nuestro inconsciente todo lo que permitimos que fuera a ese lugar. Y entonces yo le digo a la persona que tiene mucho insomnio que antes de acostarse se sienten en la cama o en una silla para pensar y reflexionar un poquito qué tengo yo en mi mente que no resolví en estas 24 horas. Y darle espacio y tiempo para que el inconsciente le diga al consciente: pues tú no resolviste esta parte y esta parte. Ok. Entonces, después de eso hay que medir el grado de situación que guardamos en el inconsciente que va a afectar al consciente para no dormir. Usualmente cuando viene el insomnio es que hay mucho estrés.
una. Y ese estrés está produciendo una alteración al sistema nervioso. Entonces, cuando el inconsciente se queda dormido es porque se paralizó, se anestesió todo el sistema nervioso y entonces no puede dormir. Mientras que no está durmiendo, en vez de estar dando vueltas en la cama y buscando y saliendo y todo, va a tener que pensar en medio de esa crisis, va a tener que comenzar a, si puede pensar para ver qué fue lo que usted oyó, qué fue lo que usted vio durante el día. Esa es una forma. Dentro de la psicología, cuando nosotros vemos un paciente y tienen esa clase de problemas, nosotros tenemos que irnos hasta 7 días antes de ese día. Y comenzar con el día 7 y comenzar a bajar 6, 5, para ver en qué día fue que hubo la situación que se guardó y no se procesó. Y que entonces viene ese momento donde usted necesita descansar, necesita reposar porque ha trabajado todo el día y de repente no puede reconciliar su sueño. Aún citando el Salmo 4, verso 8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces estar confiado. Y que la Biblia nos dice una cosa como nos dice otra cosa. Porque en Santiago 5:16 dice, confesaos los unos a los otros vuestras ofensas, orad los unos por los otros y seréis sanados. Entonces hay una enfermedad física, pero también hay una enfermedad emocional. El problema de los doctores que tratan con la parte física del cuerpo es que ellos no han estudiado como yo psicología y ni son psicólogos para entender que también la persona emocionalmente se enferma y que muchas veces esa enfermedad que es psicosomática de la mente enfermando el soma, que es el cuerpo, también está enfermando al cuerpo. Y te le tiran todos los rayos X, lo ponen debajo de la bóveda, lo sacan en MA, ¿qué no hacen? Y resulta que no encuentran nada en su cuerpo. Porque aquí. Ve, aquí. Y hoy en día se han inventado lo que se llama memory power, poder de la memoria. Si eso fuera así, ¿right? Una vez yo vi una joven que vino a ver, me dice, doctor, ya no voy a volver a verlo. Digo, sí, ¿qué pasó? Fui a un doctor y él me recetó una pastilla que me va a hacer olvidar todas las cosas malas que yo tengo en mi mente. Y digo, wow, yo quiero esa pastilla también. Pastilla milagrosa. Si existieran de verdad. ¿Ve? Pero así tenemos la gente que está en el mercado para hacerse rico y millonario, diciendo cosas que no son. Cuando usted ve que le presentan un producto que sana todo, usted sabe que eso es mentira. Y te sana el diabetes, y te sana la alta presión, y te sana la alteración, y te sana los pies, y te sana las venas, y te sana la boca, y te sana... Por favor. El único que sana es Dios. Lo demás que hay en la tierra son remedios que aquietan ciertas alteraciones que nuestro cuerpo tiene. Okay. Y por eso es que cuando hablamos del pasado, eso nos ayuda a nosotros a entender lo que Pablo dijo, conociendo el tiempo. Muchas personas conocen el tiempo de acuerdo a lo que están oyendo en las redes. Ay. Y la generación de nosotros está en una crisis grande.
en cuestión de la ciencia de Daniel 12:4, que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. No se confunda si usted ve mi persona hablando equivocadamente en un lugar o diciendo cosas incoherentes, cosas equivocadas que yo no hablo. Es un AI, se llama eso, un robot, imitando mi voz y mi cara y todo, y haciendo cosas y diciendo cosas. Es el tiempo que estamos viviendo. Un tiempo donde la fuerza del mal, Satanás, lo va a usar en contra de toda la gente que temen a Dios, que aman a Dios, que buscan a Dios. En contra de todos los ministerios que se quieren engrandecer y quieren exaltar el nombre de Cristo en la tierra y que están ganando almas y que están reprendiendo demonios y que están liberando gente. Cuidémonos con esos robots que la ciencia está usando para destruir nuestro carácter, nuestra integridad y nuestro ministerio. Y el otro problema es la gente que están en posiciones no entendiendo esto que está sucediendo y permitiendo al mismo enemigo que destruyan estos ministerios que Dios ha levantado por tantos años. Ese es el otro problema. Que estamos viviendo en una época donde se va a necesitar un discernimiento tan encarecido y necesario para poder ayudar a la mujer y a los hombres de Dios en el mundo entero. Si hay 37 millones de denominaciones en el mundo, de movimiento, de distrito, de concilio, y más de 40 millones de iglesias en el mundo, y que todas estas iglesias y personal tienen sus líderes, que sí que hay todos estos pastores que están delante de estas congregaciones, que otros miembros, por hacerle daño a otros miembros, le van a traer una información que fue planificada y organizada para destruirles hermanos, hermanas, y ese ministerio. Es el tiempo que estamos viviendo. Tiempo diferente a la generación pasada y al siglo pasado. Bien. Entonces, ¿qué se está perdiendo hoy en día? La confianza. En los matrimonios, en las relaciones de amistades, en la familia extendida. Se ha perdido y ya está perdida la confianza. Se ha perdido la confianza en los sistemas de gobierno de los pueblos. Que el político corre para una posición, le promete a los pueblos que van a ser electos y cuando llegan al poder, duran todos esos años recibiendo su salario y dinero y celebrando con su familia. ¿Y dónde está toda la promesa que se dijeron? Y la cosa es que yo siempre he estado diciendo que ya los sistemas de gobierno no van a poder funcionar. Y que todo eso es parte de la profecía, porque la venida de Cristo es un clamor al príncipe de paz, que es el único que va a establecer 1000 años de paz en esta tierra, Jesucristo. Y que la convulsión que hay en los sistemas de gobierno de las naciones del mundo, eso es parte de la profecía. Me llama la atención que la iglesia evangélica quiere arreglar este mundo. Quiere evitar lo malo. Quiere que la gente sea transformada. Quiere que la gente no peque.
Y esa es una lucha y una comisión que está dentro de un imposible a esta altura del juego. Entonces, cuando Jesús dijo en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué es lo que usted cree que Jesús quiso decir? Después que él da ese decálogo de las señales antes de su venida, de guerra y rumores de guerra, de nación contra nación, de reino contra reino, Mateo 24, de peste, de pestilencia, de hambre, de terremoto, de falsedad, de falsos cristos, falsos maestros. Y después Mateo 24 dice que harán portentos, harán señales, harán milagros. Yo no sé hasta dónde usted considera esta situación en la mente y en su corazón suyo. Porque es una escritura del pasado, ¿no? 2000 años atrás, que hoy en día se está haciendo más vigente en el tiempo de nosotros. La única diferencia de los portentos, los milagros y las señales que están haciendo o se están haciendo por un montón de hombres y mujeres en el mundo es que esas personas se están haciendo multimillonarios. Multimillonario. Entonces, hay un grupo de la iglesia que anda buscando esa supuesta bendición de finanza y buscando que Dios lo use para salir quizá de la pobreza, salir de la condición financiera que tienen, inconscientemente o conscientemente. Entonces, bien difícil la situación que está viviendo las 40 y pico de millones de iglesias y los 2 billones de hombres y mujeres que tenemos temor de Dios en nuestro corazón en el mundo. 2 billones. Billones con B. Después confrontando 37 millones de sectas falsas religiosas en el mundo que están permeando todas las naciones del mundo con su enseñanza equivocada de Dios. Porque como dice en Timoteo, está el comezón de oír. Y todo lo que es sensacionalista, todo lo que es espectacular, extraordinario, eso es lo que va la gente a oír. Y es como que cuando yo enseñaba o enseño en el colegio bíblico, estaba enseñando acerca de las religiones principales que hay en el mundo. Y que usualmente todas estas sectas religiosas se basan en la escatología, los eventos del futuro. Y nosotros los seres humanos queremos saber nuestro futuro, qué va a suceder mañana. Es el problema humano. Y por querer saber lo que va a suceder en el futuro, es que somos engañados. En Primera de Samuel tenemos la historia de Saúl y la aparición del supuesto Samuel. Porque Saúl estaba buscando la voz de Dios porque Dios había rechazado a Saúl. Lo había rechazado por desobediente.
por altivo y orgulloso. Cuando fue rechazado del reinado, entonces él no oía la voz, los profetas no le hablaban, los sacerdotes no le hablaban, los intérpretes de la ley no le hablaban. No tenía visión, no tenía sueño. Y él llamó a un grupo de sus líderes en el palacio y le preguntó que si sabían de una pitonisa, de una adivinadora, de una persona que se comunicaba con los dioses, con el más allá. Increíble. Y rápido le dijeron sus líderes, sabemos de una, está aquí, por aquí. Y él se quitó la ropa de rey y fue escondido donde la bruja esa. Y el relato histórico está escrito aquí en Primera de Samuel, el relato histórico. Entonces yo quiero que ustedes entiendan estas cosas del relato histórico, que entiendan lo que está registrado en la escritura, que no es inspirado, pero el registro sí es inspirado. Que esas son cosas que uno lo aprende cuando uno va al colegio bíblico. ¿Ve? Cuando uno va al colegio bíblico, entonces uno aprende estas cosas que ocurren. Entonces, ocurre que Saúl va a buscar una información de Dios donde una bruja. Y ha visto mucho debate con esta situación, si fue David, si fue un demonio. Eso es lo que se presenta, ¿no? Pero la misma escritura da la evidencia de la soberanía de Dios, que Dios hace como Él quiere para corregir, para hacer lo que tiene que hacer con sus hijos. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo con esta situación de Saúl? Lo que le estoy diciendo es que Saúl quiso oír la voz de Dios por otros medios. En Levítico 10 aparecen los hijos de Leví que caen muertos, quemados en el lugar santísimo por traer fuego extraño. Y desde que aconteció eso, se estableció de poner una soga en los sacerdotes cuando entraban al lugar santísimo y ponerle campanitas alrededor de la sutana que ellos tenían en la parte de abajo. Entonces la gente que estaba en el patio oía en la campanita indicando que el sacerdote estaba vivo. Cuando dejaba de sonar, ahí comenzaban a jalar la soga porque estaba muerto. Los que entraban a la santidad de Dios con fuego extraño, con cosas incorrectas. Y hay muchas personas que indican que fue Samuel que salió de entre los muertos, cuando en Hebreos 9:27 dice que es necesario la muerte y después el juicio. Cuando en Lucas 16, en la parábola histórica que Cristo presentó del hombre rico, que el rico le dijo a Abraham, manda gente de aquí para que vayan y le prediquen a mis 5 hermanos, que no quiero que vengan a este infierno. Abraham le dijo que están allá, no pueden venir aquí, los que estamos aquí no podemos ir allá. ¿Okay? Y aún nosotros, llegando a estos tiempos donde hay una mejor interpretación de la Biblia, todavía hay gente que sigue creyendo esas cosas. Porque estaba bien que en la antigüedad se conociera
o se interpretara de esa forma, pero cuando viene el Nuevo Testamento eso se aclara. Y ahí es donde yo presento mi apología, mi defensa del Evangelio para que podamos entender las cosas. El único que descendió al mismo infierno y se presentó delante de los muertos fue Jesucristo. Y al tercer día resucitó. Y un montón de ellos resucitaron con Cristo, pero volvieron a morir. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con todo esto? Cuando nosotros miramos la situación del pasado, tenemos que informarnos. La gente ahora está aterrorizada, especialmente los que viven aquí en los Estados Unidos de América. Aterrorizada. Un presidente que ha entrado, que ha determinado ejecutar la ley que establece la Constitución y que establece un montón de reglamentos dentro de las 27 enmiendas que dirigen a esta nación, escrita en el 1776 por Thomas Jefferson y establecida en 1784. ¿Y qué le digo entonces a mi pueblo hispano adulto que está en sintonía con esta programación? ¿Cuándo nosotros vamos a comenzar a ser sinceros con nosotros mismos? ¿Usted sabe lo que es ser sincero con nosotros mismos? Decir que yo no sé nada, que yo necesito sentarme a aprender. Dejar de ser altivo y altanero, sabiéndolo todo cuando no sabe nada. Dejar de discutir y argumentar con la gente que han estudiado y saben y te pueden informar. Porque muchas personas han llegado a grandes, son grandes físicamente. Tienen una edad físicamente. Pero aquí en esta cabecita no hay nada. Y la información que tienen es a través de la calle, de lo que dice la gente. Gente informada y gente que no está informada. Y por eso es que hay tanto estrés, tanto insomnio, tantas enfermedades que ocupan nuestros cuerpos, porque estamos entreteniendo informaciones equivocadas. Usualmente yo pondría a mi papá y a mi mamá. Para el 1966-67, mi padre nos dejaron allá en la República Dominicana con mis dos hermanas mayores de padre y madre, una de padre y otra de madre, y nosotros éramos 2 hembras y 5 varones. Y yo vi en mi barrio de Villa Duarte, Santo Domingo, con una casa que tenía como 6 casas que se rentaban, que papá la hizo. A mi papá y a mi mamá salir del área de nosotros y nos quebrantamos. Yo recuerdo a los 9 o 8 años entrar a mi casa y sentir esa soledad, ese vacío de papá y mamá que no estaban en la casa. Yo recuerdo esa experiencia. Y ellos vinieron aquí a trabajar sin descansar para juntar dinero para traer a sus 7 hijos. Y para aquel entonces la inmigración aquí en los Estados Unidos era más factible, más fácil, todas las cosas.
Porque cuando llegué en octubre 29 de 1968 al Kennedy, a mí me dio mi residencia ahí mismo. Y a mi hermano. Y a mi hermano. Y resulta que mi papá, el papá de él, era puertorriqueño. Para 1881 había una lancha que viajaba de Mayagüez a Puerto Plata, y esos puertorriqueños, los González de Mayagüez, viajaron a Puerto Plata, Altamira, y ellos se ubicaron ahí y se hicieron ricos con campo y siembra. Y ahí nació mi padre. Después mi padre conoció a mi mamá y la trajo y vivieron en la capital, y ahí nacimos todos nosotros. Entonces lo uso a ellos como ejemplo para no usarlo a usted, que yo no lo conozco a usted. Cuando yo vine aquí en el 68, mi papá estaba trabajando día y noche. Era un handyman, hacía de todo. Y yo veía a mi papá como una persona pobre que estaba trabajando para mantener sus 7 hijos. Y ese es el trajín, esa es la lucha de toda la gente mayores que vienen aquí. Yo vine aquí como un adolescente. Inmediatamente que yo vine, en octubre, ya en enero yo estaba apuntándome en la escuela, en el 7º grado. Tenía que estar en el más grado, pero no sabía inglés. Tenían que traducirme la pregunta que me hacía el maestro para yo poder contestar, y tampoco la podía contestar ni en español ni en inglés. Porque no estaba relacionado con la historia americana, no está relacionado con nada. Cuando los padres vean a los hijos en su país, es una situación traumática, señores. Los padres quieren convencer a los hijos de que vamos a buscar una mejor vida, que vamos a estar mejor, pero se olvidan de los traumas emocionales que dejan esa experiencia en los hijos. Y después uno comienza a ver las consecuencias. Porque entonces mis hermanos mayores vinieron y en vez de ellos ir a estudiar, tuvieron que irse a trabajar. Y de mis 7 hermanos, yo soy el único que soy doctor 2 veces. Y el único que decidí estudiar y prepararme para ser un hombre de bien para la sociedad. Pero todos los demás no llegaron. Y hoy en día que soy psicólogo y de todo, veo que esas situaciones alcanzaron a mis hermanos, a mis hermanas. Y hay 2 de ellos varones que han muerto y una hembra que ha muerto. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Esa es la experiencia migratoria de toda la gente adulta que vienen aquí. Entonces, cuando vienen aquí, ellos no solamente quieren estar trabajando, quieren tener placer, gusto. Como todo de los seres humanos, ¿no? Estoy trabajando demasiado, estoy invirtiendo demasiado, déjame darme una escapada. Y se escapan, y en esa escapada se pueden morir también. Entonces trabajan para ganarse $1,000, $800, $500 en una semana, el viernes, y el sábado se lo están bebiendo y fumando en droga y en todo, con hijos, con esposa, esposo. Es una cosa increíble. Es como una locura. Entonces, dentro de, por lo menos mi familia, todos vinieron con su residencia y su ciudadanía, porque varios hermanos de mi papá, por ser hijo de puertorriqueños, le dieron la ciudadanía automáticamente. Mi papá fue que no se preocupó mucho de eso. Yo no sé, bueno,
Quizás se preocupó porque esa generación nunca le contaba nada a los hijos. A nosotros no decían nada, ellos no se comunicaban con nosotros. Ellos eran para ellos. Esa generación de mi padre. Mi papá nació en el 1902, apenas comenzando el siglo XIX, y murió para los 90 y pico. Y le estoy contando esto de mi historia para hacer la conexión de Romanos 13:11, conociendo el tiempo. Entonces, usted tiene su historia de cómo usted llegó aquí. Yo he sido pastor por 44 años de una sola iglesia. Y yo sí siempre di énfasis a los miembros que no tenían papeles, que buscaran información, que se informaran de lugares cuando las cosas no estaban como están hoy en día, que otras administraciones del sistema de gobierno tenían más facilidades. Hoy en día se ha apretado la cosa porque la gente esperó demasiado. Y ahora la gente está yendo a inmigración para legalizarse y ahí está ICE llevándose los presos, que es casi inconcebible, ¿no? Inconcebible, pero eso es lo que está sucediendo. Ahora no vamos a culpar al que no puso atención, porque el que no puso atención se metió dentro del ciclo de venir aquí a hacer dinero para hacer mi casita allá en mi país, sin pensar en tener una inversión aquí en los Estados Unidos. Otros vinieron aquí para mantener a toda la familia que tienen en sus países. Como que ellos no van a vivir si usted nos manda las remesas y las cosas, por favor. Yo recuerdo una vez mi hermano que estaba allá en la República Dominicana, me llamó: mi hermano, necesito una bicicleta, a ver si me la manda. Yo le dije: yo no tengo una bicicleta y estoy aquí en Nueva York, yo no tengo bicicleta. ¿Cómo te voy a mandar yo bicicleta? Para corregirlo. Que la gente abre la boca en los países de nosotros y a nosotros nos da pena. Entonces la pena es mala porque la pena envuelve tus sentimientos y tus emociones. Tienes que usar la razón. Si tú vives bajo un presupuesto que tienes que pagar tu renta, tu luz, tu gas, tu cable, tu gasolina, tu seguro de carro, todo lo que tú tienes aquí, tú no puedes hacer desarreglo. Porque aún aunque tú no mandes, ellos van a vivir allá, ellos van a vivir. Ellos van a vivir. Ve. Entonces ellos allá tienen los mejores celulares, los mejores de todo, y tú andas con un celular de aquí que te lo vio la asistencia pública o algo que no puede hacer una llamada bien. Por favor. Vamos a dejar esa violencia doméstica, yo le llamo. Eso son violencia doméstica de la familia extendida a las personas que están aquí trabajando. Levantándose a las 5 a las 6 de la mañana con estas nevadas, con este calor. Y aquello en la playa llamándole a usted: mándame, no me mandaste. Es increíble. Es increíble. Tenemos que aprender a tener compasión. La compasión no envuelve las emociones. La compasión es algo racional, es algo lógico, es algo de lo que dice Eclesiastés 10:9, que todo lo que te piden para hacerlo según tu fuerza. Si tú tienes fuerza económica y tú vas a compartir de esa fuerza económica, tú no vas a perder fuerza. Pero si tú vas a perder tu fuerza, tu economía, ayudando personas que quizás no lo merecen, entonces Dios nos va a llamar la cuenta a nosotros. Nos va a llamar. Y entonces está el pecado de omisión que muchos de nosotros cometemos, que aparentemente no se ven. Que, como dice Santiago, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado.
Entonces nosotros, con los hijos, con los nietos, con la familia extendida, nos envolvemos en una forma emocional con ellos y ellas. Y nunca nos sentamos a racionalizar, a usar la lógica para ver qué estamos haciendo. ¿Cuántos pacientes yo he tenido en mi consultorio que la esposa comienza a descubrir que el esposo le está mandando un montón de cientos de dólares a una familia en su país? Si la esposa que vive aquí con él, que le da comida, que lo cubre, saber y pasando por necesidad de aquí, mientras que aquellos están recibiendo. Entonces todo eso yo lo resuelvo con las mujeres que están solas, de hacer preguntas antes de relacionarse con ningún hombre. Igualmente los hombres antes de relacionarse con ninguna mujer, porque puede ser la mujer que esté mandando, puede ser el hombre. Y yo no estoy diciendo que no se ayude, hay que ayudar, pero de una forma legítima. Una forma honesta, sincera, que no afecte tu condición y afecte la condición de la otra persona también. Entonces, cuando nosotros buscamos causa de insomnio, de estrés, de taquicardia, de alta presión, del azúcar, de la diabetes que nos sube, que nos baja, son todas estas cosas. Y después vivimos una vida tan rápida que no nos sentamos. Déjame evaluar mi vida. Déjame sentarme conmigo mismo. Déjame ver qué me está sucediendo a mí. ¿Estoy yo ayudándome a mí mismo? ¿Estoy ayudándome para ser feliz? ¿O creo que yo desayudándome, viviendo una vida miserable, mientras que ellos sean felices? No, Dios no quiere eso. ¿Qué dice la Escritura en el Evangelio? Amará a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. Entonces, si no hay amor introspectivo para ti, ¿cómo tú supuestamente estás dando amor, dando de lo que no puede dar? ¿Usted sabe lo que se llama eso? Masoquista, sadista. Personas que están completamente enfermas emocionalmente y necesitan sanarse. En mi consultorio yo he tenido que ayudar a muchas personas a sanarse con esas situaciones. ¿Ven? Que le gusta sufrir, yo no sé por qué. ¿Por qué los brasileños se han hecho famosos con el refrán para de sufrir? Mira, esa iglesia, el director de esa iglesia tiene como $1.000 millones con ese lema, para de sufrir, porque la gente quiere parar de sufrir como de lugar. No importa lo que tenga que pagar. Pero no hay que pagar nada para parar de sufrir. Pararse uno, como le dijeron a Jeremías, parado en la senda antigua. Mirar el camino en el cual está caminando. Y en Proverbio dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es torcido, es pérdida, es condenación. Entonces hoy en día estamos viviendo en una sociedad donde, especialmente la juventud, se siente, en inglés se dice entitled. Que ellos han llegado a la conclusión que si mamá me parió, mi papá también, me parieron ellos tienen que mantenerme y darme lo que yo no pedí venir a esta tierra. Mire qué filosofía. Está peor que lo hedonista y lo agnóstico y todas esas personas del siglo I y II. ¿Sí? Yo soy supuesto a recibir todo lo que ustedes tienen porque yo no pedí venir al mundo. Wow. Entonces, como han legalizado la marihuana, han legalizado todas las drogas que andan por ahí, pues eso cuesta dinero.
Entonces los padres trabajando día y noche sobre tiempo, en el tiempo, ¿qué no están haciendo los padres para pagar todas las utilidades de la casa, de donde viven, la comida y todo? Y los otros hijos fuera gastando el dinero en vicio. ¿Usted sabe el abuso que es eso? Y que la droga cuesta dinero. El alcohol cuesta dinero. Toda esa sustancia cuesta bastante dinero. Y si no toma toda una noche para utilizar esa sustancia, mire, se le puede ir todo el salario a una persona en una noche. Entonces, basado en ese particular, de conociendo el tiempo en que vivimos, la persona adulta que me están escuchando y viendo, que quizá entran en este renglón que yo le estoy hablando, que quizá están preguntando que yo me retrato en esa situación que el doctor está hablando, ¿cómo puedo sanarme? Pues llámeme, vamos a hablar, vamos a sentarnos, vamos a dialogar. Entonces necesita salir de su cajón, de su círculo vicioso, para hacer un cambio. Buscar medio, hacer decisiones correctas, corregir a lo que está incorrecto, aunque tenga que perderlo. Y esa es la parte que envuelve a la persona con sus penas. Con sus penas. El hijo pródigo le dijo a su papá, me voy, dame la parte de mi herencia, y yo no quiero estar aquí. Y que hizo su papá, le dio su herencia y se fue. Una vez el hijo mío, cuando tenía 18 años, entró a ese círculo vicioso que hay aquí en los Estados Unidos, que los muchachos cuando entran a los 18 años ya quieren ser hombrecitos y mujercitos y quieren salir. Déjelo, que salgan. Yo les estaba viendo, Dios te bendiga, mi hijo. Que consiguió un trabajito, consiguió un apartamento. A los 2 o 3 meses estaba aquí de nuevo en la casa, porque se enfermó. ¿Quién le iba a hacer el té? ¿Quién le iba a dar el masaje? ¿Quién le iba? Era mamá. Mamá no estaba ahí. Los hijos que Dios nos da son prestados, no son de nosotros. Y cuando Dios determina por ellos, Dios te bendiga. Ahora que te atienda a Dios. Nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, por todas las cosas y en todas las cosas. No podemos sacar ese amor que debemos a Dios para dárselo a nadie, ni a esposa, ni esposo, ni hijo, ni nadie. Porque todo lo que tenemos fuera de nosotros es prestado. En un momento dado o nos dejan, o nos dejamos, o nos separamos, o nos morimos. Y yo siempre le digo a las personas que doy conferencias que tiene que dar siempre un poquito de amor para usted. Y siempre hago la ilustración de Superman. Esa película, Superman, el que murió brincando con un caballo, se cayó el caballo, se rompió todo esto aquí, se quedó paralizado y murió así. Pero hay una de esas películas donde él se entusiasma tanto con la muchacha que trabaja en el periódico, que se enamora de ella. Y entonces él se enamora de ella y él va a los lugares del norte y él habla aquí y allá y él quería ser hombre. Ya no quería ser Superman, porque quería tener una experiencia con esa mortal. Pues dejó de ser Superman, se convirtió en hombre, pero hubo un poquito de hielo, una cosita de esa que ellos trajeron de su planeta, que la tiraron allá en la parte norte. Eso se quedó ahí. Él sale de ese lugar ya como un hombre, caminando. Ya no puede volar, tiene que guiar. Y va a un restaurante
Y en el restaurante un hombre comienza a ver a la muchacha de él y él en su mente sigue siendo Superman. Y se confrontó con el hombre más fuerte que él y el hombre le partió la boca. Y por primera vez Superman ve sangre. Entonces él, de ese momento, descubrió que había cometido un error y volvió de nuevo a los glaciares del norte. Esa es una mitología, ¿no? Eso no fue verdad, pero le estoy contando con lo que quiero relacionarle a usted. La cosa es que ese pedacito de hielo que había pegado, él tuvo que ir a buscarlo y tomarlo para volver a ser Superman. Pero eso no nos puede suceder a nosotros. Que nosotros no somos Superman y nunca vamos a ser Superman. Somos seres humanos de carne y hueso, con sentimiento, conocimiento y voluntad, con un inconsciente, preconsciente y consciente, con un espíritu, con un alma y con un cuerpo. En 9 elementos principales que posee este cuerpo. Y la cosa es que cuando uno se afectan los 9 elementos que dispone este cuerpo. Entonces la idea es que si decidimos casarnos, tenemos que informarnos con la persona que nos vamos a casar. ¿Quién es esa persona? ¿De qué familia viene? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Especialmente si hacemos gente ya de edad. Que cuando uno está joven, los dos jóvenes, como mi esposa y yo, que nos conocimos a los 17 y 18 años, y comenzamos a conocernos. Y conoció a mi familia, yo conocí la familia de ella, que ninguno estaban bien de la cabeza, pero nosotros decidimos reunirnos para ver si nos poníamos bien nosotros de la cabeza, ¿no? Y que la actitud de estos padres era venir aquí a hacer dinero, no a estudiar, no a nada. Entonces, la juventud que nace aquí están supuestos a conocer la historia de este país, están supuestos a conocer todo lo que tiene que ver con el mundo fuera de este país. Quizá los padres se pueden mantener trabajando, está bien, pero no permita que sus hijos sigan a la misma frecuencia y el mismo tránsito que usted transitó, porque ellos no tienen esa necesidad, usted la tuvo de trabajar para mantener. Y muchas veces cuando los padres no le dan valor a la educación, los hijos tampoco le dan valor y no estudian nada tampoco. Y se convierten como los padres que van a estar aquí sin conocimiento de lo que está sucediendo del pasado, del presente y lo que va a suceder en el futuro. Entonces se envuelven en los vicios. Porque le viene la ociedad, le viene estar ocioso. Y hoy en día con todo estos mecanismos de robot, de juego, lo tienen atado a nuestra juventud. Y uno va en las redes de gente haciéndole preguntas tan básicas a las personas y ellos se van a otro sitio dando las respuestas porque no hay nada aquí en la cabeza. Entonces nos impresiona cuando viene un hombre, un joven inteligente o una jovencita inteligente. Pero usted puede tener la capacidad también de ser inteligente. Y que todo lo que está sucediendo, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, es una repetición de abril 12 de 1861. En abril 12 de 1861, aquí se armó la guerra civil. ¿Okay? Cuando el general Robert Lee se separó de la Unión y se unió con 11 estados para contrarrestar los 30 y pico de estados que habían a favor del presidente Abraham Lincoln,
que él fue el que estableció el Partido Republicano en 1861. Él salió en 1860 presidente y él estableció la República. Y ahí se estableció el Partido Republicano. Abraham Lincoln es el presidente de ese partido. Y en su oratoria de presidente, él estableció que los negros iban a ser libertados de su esclavitud. Y que iba a haber más expansión del gobierno federal sobre los otros estados que habían. Y los confederados, dirigidos por Robert Lee, dijeron que no, que los esclavos del sur se quedan esclavos y que el gobierno federal no iba a tomar más tierra de ellos. Entonces la disputa fue en la guerra civil que los estados confederados no querían obedecer lo que decía el federal, que el federal iba a ser sobre los estados, con tierra y con esclavos y con todo. Entonces ellos no quisieron eso y ahí en octubre 12 Robert Lee invadió el fuerte de Gunter en Carolina del Sur y ahí se armó la guerra civil. ¿Cuántos murieron? 1.030.000 soldados americanos, negros, blancos y de todos los colores. Cuando eso terminó, abril 9, 1865, duró 4 años, casi 5 años, y murieron 1.030.000 soldados. Lincoln corrió de nuevo para presidente, salió presidente en el 65 por segunda vez, y en ese mismo año alguien vino en el teatro y le dio un balazo en la cabeza a Lincoln, Abraham Lincoln. En el 67, esa confederación estableció lo que se llama el KKK, el Ku Klux Klan, en los Zules, todos los Zules. Ese KKK era la supremacía blanca, que este país es de los blancos y que aquí no está supuesto a haber negros, ni hispanos y también los judíos, aunque eran blancos, no lo querían. Y hasta el día de hoy el KKK está reinando, hasta en Nueva York hay de eso en diferentes boros por aquí escondidos. Entonces, la gente no conoce la historia. Y muchas veces se van a mudar a lugares donde lo odian, donde no quieren saber de ellos, gente hispana. Y después aparecen con la casa quemada, aparece que le matan a un hijo o algo, porque usted fue a vivir en un lugar que usted no está supuesto a vivir. Tiene que conocer la historia. Aquí en la parte norte, Nueva York, Boston, Massachusetts, Connecticut, para 1804, antes de Abraham Lincoln libertar a los esclavos, en abril 12, en esta parte del norte los esclavos estaban libres en 1804. Y por esto que esta área del norte floreció, porque había esa libertad. Pero lo del sur, ellos siguieron esclavizando a los esclavos. Entonces, si usted es una persona que viene de algún país, señores, sea fiel. Si usted va a ser ciudadano americano, apréndase la historia que usted está supuesto a saber, esas 100 preguntas. No qué hacemos, no engañamos nosotros mismos. La compramos, yo no sé lo que hacemos. Cuando es una bendición uno sabe la historia. Si yo fui a Ecuador a visitar. Cuando yo llegué a Ecuador, yo sabía más hasta de la mortalidad, de cuánta gente se morían diariamente en Ecuador, que vino hasta un periódico a hacer una entrevista a mí, un dominicano en Ecuador. Y a todos los países que he ido he estudiado la historia, Francia, España, París, Israel. He conocido y también el cambio de dinero, porque muchas personas vienen y no saben cuánto es que vale el dinero en cambio y lo engañan.
En conclusión, le digo que alguien dijo, si tú crees que la educación es cara, trata la ignorancia. Trata la ignorancia. Vamos a estudiar, vamos a aprender. A una persona que son mayores, en vez de estar mirando tantas novelas y tantas cosas, coge un libro. Compre este libro, por lo menos, conócete a ti mismo. Compre este libro, Reacciones que impiden relaciones. Puede ser mándelo a buscar, yo se lo mando. Compren libros. Yo tengo 11 libros que usted puede leer cada uno de ellos. Y así como yo estoy hablando, así yo escribo. Y creo que mi pueblo esté informado, mi gente hispana esté informado. Para cuando vaya a los lugares, usted esté consciente del área que le rodea, la gente que le rodea, y no sea ignorante de lo que está alrededor de usted, de lo que usted debe de hacer y lo que no debe de hacer. Nos veremos el próximo martes y seguiremos con estas encuestas y esta conversación con ustedes para seguir aprendiendo. Y a la misma vez hablar de los errores que se cometieron en el pasado para tener un mejor presente y un mejor futuro. Mi número es 646-755-1290. 646-755-1290. Si quiere pedirle estos libros, si quiere pedirle el menú de la conferencia y los nombres de los 11 libros, me escribe a nicanor55@gmail.com. Nicanor55@gmail.com. Me dice, doctor, mándeme el menú que usted tiene de toda la conferencia y todos los nombres de los libros. Quiero equiparme como usted está equipado. Seguro, aquí estamos. Somos su maestro de la red. Bendiciones.